Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al programa Acción. El día de hoy, esta tarde, tenemos como invitada a la doctora Yareni Yunuen Gutiérrez Gómez con el tema Consumo y retos alimentarios de los mexicanos durante el confinamiento. Bienvenidos. Vamos a dar unos minutos para que se puedan conectar los demás que quieran ver el programa en vivo. Y vamos a observar un video de Axie Research en torno a esta situación que estamos viviendo en la actualidad. Bienvenidos. Nuevamente, bienvenidos a todos. En un par de minutos comenzamos con el programa Acción de esta tarde. Bueno, muy buenas tardes. Nuevamente, bienvenidos a todos a su programa Acción. Esta tarde le doy la bienvenida y el agradecimiento por su tiempo a la doctora Yareni Yunuen Gutiérrez Gómez. Ella es investigadora internacional sobre salud alimenticia con el tema que traemos esta tarde, consumo y retos alimentarios de los mexicanos durante el confinamiento. Un tema sumamente relevante en la actualidad. Y bueno, voy a permitir presentarles a la doctora Yareni. Ella, Yareni, es doctora en Ciencias de Nutrición Poblacional por el Instituto Nacional de Salud Pública.
Realizó una maestría en ciencias en nutrición clínica y también una especialidad en enfermedades crónicas en el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile. Su formación base es licenciatura en nutrición por la Universidad de Guadalajara y realizó una rotación internacional como investigadora en la Universidad de Emory Atlanta. Desde hace 12 años es profesora de la licenciatura en Nutrición y Bienestar Integral del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Ha tenido diversos reconocimientos en su ámbito docente como profesor de excelencia y profesores que dejan huella. Asimismo, ha sido representante de México en líderes latinoamericanos de nutrición e integrante de la red de líderes latinoamericanos de nutrición. Obtuvo el premio a la innovación educativa Novus con el proyecto Laboratorio Virtual de Evaluación Dietética Nutricional, así como el primer lugar del Premio Nacional de Investigación de la Fundación Mexicana para Salud, categoría Epidemiología. Entonces, bienvenida, doctora. Y bueno, pues recordarles que todos los miércoles a las 6 de la tarde tenemos este programa Acción, donde invitamos a diferentes expertos que nos aportan su conocimiento. En el caso de hoy, nuestra invitada, la doctora Yareni Yunuen Gutiérrez Gómez. Muchas gracias, doctora, por su tiempo. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y bueno, pues le concedo el uso de la voz para que nos haga la presentación o lo que nos tiene que decir al respecto sobre este tema tan relevante sobre el consumo y retos alimentarios de los mexicanos durante el confinamiento. Perfecto. Pues voy a iniciar con una breve presentación para ponernos todos en contexto y ojalá que las personas que nos ven en este momento puedan participar con muchas preguntas para que esto sea mucho más interactivo y podamos resolver las dudas con respecto a alimentación. Perfecto, sí, los invitamos a que hagan las preguntas en vivo ahí en el Facebook y yo estaré realizándole las preguntas a la doctora. Perfecto, pues iniciamos. Como bien ya lo presentaron, vamos a hablar de cómo estamos consumiendo los alimentos, los mexicanos y a qué retos nos enfrentamos durante este confinamiento. Entonces, bueno, todos sabemos que estamos en un problema importante, sin precedentes, la situación global de esta enfermedad COVID-19 al 15 de julio, el día de hoy. A nivel internacional, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, tenemos más de 13 millones de casos confirmados con la patología y de estos 574,000, más de 574,000 personas desafortunadamente han perdido la vida. Pero a mí me gustaría, porque vamos a hablar de alimentación y de nutrición, que no olvidemos que estamos viviendo una sindemia. Sindemia significa que existen dos o más pandemias simultáneas. En este momento solo se está hablando en todos los medios de la pandemia por COVID-19, pero no hay que olvidar que estamos viviendo una otra pandemia, y por eso le llamamos sindemia, de sobrepeso, enfermedades crónicas y también de hambre. Y quisiera que comparáramos los datos. Ya presentamos los datos de la situación global al día de hoy de COVID-19 y quisiera hablarles de la situación global de sobrepeso y obesidad en el mundo. 1.900 millones de personas adultas, es decir, el 50% de la población mundial, mayores de 18 años, están teniendo problemas de exceso de peso. El sobrepeso genera muchas otras enfermedades crónicas, como enfermedad cardiovascular, y esta enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte, no solo en México, sino en el mundo. 17.9 millones de personas murieron por enfermedades cardiovasculares, principalmente por un ataque al corazón, un infarto al corazón y accidente cerebrovascular. Esto en el 2016. Esos 17.9 millones de personas representan 31% de las muertes globales. Entonces, solo quiero que dimensionen el tamaño de las pandemias. Si bien es cierto que estamos ante una situación sin precedentes por la situación de COVID, no podemos olvidar la otra pandemia que está matando más cantidad de personas a nivel internacional.
Entonces, bajo este contexto, me gustaría que estuviéramos discutiendo la alimentación y la nutrición en estos tiempos. ¿Cómo está la situación de sobrepeso y obesidad en números? Pues ya hablábamos de cuántos millones de personas. Eso significa más del 50% de la población. Pero los adultos no son los únicos que están viviendo con problemáticas de exceso de peso. Los niños y los adolescentes e incluso los menores de 5 años también tienen problemas de sobrepeso y obesidad. Bueno, y en México, esta es la información para el día de ayer, está actualizado para el 14 de julio, 311,000 confirmados y las principales comorbilidades, pues no están alejados a lo que ya sabemos de la situación en México, pues presentan la población mexicana hipertensión, obesidad y diabetes. Las personas que se están complicando más, es decir, que se infectan por COVID-19 y que desarrollan la enfermedad porque se infectan de SARS-CoV-2, que es el virus, pero que se llegan a complicar y que lamentablemente llegan a perder la vida, son personas que presentan una o más comorbilidades. Y de hecho el 71% de las personas que han perdido la vida presentaban principalmente hipertensión, diabetes y obesidad. Estas tres patologías están complicando los casos aún más de esta enfermedad. eh, Están asociadas a la alimentación y a la nutrición. Por eso la gran relevancia de hablar de este tema y agradezco mucho el espacio a Paola y a Axi Research que me haya invitado para hablar de este tema. Estas tres patologías, que son las comorbilidades que más daño están ocasionando para las personas que se infectan con este virus, pues no son ajenas al panorama general de la mortalidad. Si hablamos de factores de riesgo de mortalidad por todas las causas, es decir, ya no solo hablando de COVID-19, sino mortalidad de todas las causas para el 2017, la hipertensión, la hiperglucemia o diabetes y la obesidad eran los principales factores de riesgo. Estas tres comorbilidades están asociadas a la alimentación de manera independiente y de manera también independiente tenemos muchos factores de riesgo dietéticos. Ustedes ven aquí una lista interminable de factores de riesgo de mortalidad por todas las causas. Una dieta rica en sodio, una dieta baja en ingesta de granos enteros, baja ingesta de frutas y verduras, oleaginosas como nueces, cacahuates, almendras, porque este tipo de productos tienen unas grasas que son cardioprotectoras, se llaman grasas monoinsaturadas, solo recordemos los que nos pueden proteger contra enfermedades cardiovasculares. Dieta baja en verduras, dieta baja en pescado, que también tiene una grasa que es cardioprotectora, que es el omega 3, seguramente lo han escuchado mucho. Entonces, la población está teniendo un bajo consumo de los alimentos que nosotros le llamamos protectores para las enfermedades crónicas en general, y estamos teniendo un alto consumo de aquellos alimentos que incrementan el riesgo, como alimentos ricos en azúcar y grasas saturadas. Entonces, en síntesis, los estilos de vida inadecuados pueden generar sobrepeso y obesidad, y este sobrepeso y obesidad puede contribuir a desarrollar enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular, y también nos lleva a desarrollar mayor riesgo de complicaciones por COVID-19. Es decir, no nada más estamos centrados en COVID-19, sino en todas las enfermedades crónicas. De manera independiente, los estilos de vida inadecuados también pueden generar un incremento en el riesgo de las complicaciones por este virus y de las enfermedades crónicas. Es decir, puede ser que alguien sea normopeso, pero tiene estilos de vida inadecuados, también tiene un riesgo mayor de desarrollar algún tipo de complicaciones. Ya hablábamos del panorama general de sobrepeso y la obesidad a nivel mundial, a nivel global, en niños, desde los 0 hasta los 19 años, niños y adolescentes, el problema en México no es menor. 1 de cada 3 niños tiene exceso de peso, ¿sí?
eso equivale a la etapa escolar, 35.6 de los escolares presentan exceso de peso y casi el 40% de los adolescentes también llegan a tener esta patología. Si hablamos de los adultos, población de 20 y más, pues estamos hablando de 75.2% de la población, que realmente es muy alto. De ninguna manera, alguna vez escuchaba decir, pues estamos llegando a la estabilización, no sé a cuál, pues sí nos falta poco para que todos los mexicanos tengamos exceso de peso. Solo se está salvando, como ustedes ven, un pequeño porcentaje de la población. Bueno, bajo este contexto, entonces sí me gustaría que analizáramos los hábitos de alimentación, porque el confinamiento ha generado diferentes cambios en los estilos de vida de las personas, no solo en la manera en cómo trabajamos y cómo estudiamos, nos ha cambiado la manera en cómo nos alimentamos y también cómo realizamos actividad física. Y entonces ustedes vayan pensando si son más o menos activos o ahora que estamos en el confinamiento y cómo esto va a repercutir a esas alarmantes cifras que ya teníamos antes o sea, ya teníamos un importante problema de exceso de peso y enfermedades crónicas antes de la pandemia por COVID-19. Ahora se está agregando todos estos factores y además de lo que estamos encerrados, pues a contribuir a la carga importante de la enfermedad. ¿Y por qué tenemos que hablar de esto? Porque las enfermedades crónicas explican muchas de las muertes prematuras que tenemos en México y en el mundo. Llamamos muerte prematura a muertes producidas antes de los 70 años, provocadas por estas enfermedades crónicas. Y bueno, ¿qué estamos haciendo? Pues nos propusimos evaluar cómo estaba el consumo de los mexicanos y pues con respecto al confinamiento, es decir, evaluar el efecto del confinamiento por COVID-19 en el consumo de alimentos. Realizamos una encuesta en línea anónima, se llama Corona Cooking Survey México, si ustedes la respondieron, muchas gracias por ello. Este es un estudio de alcance global en el que participan más de 30 países actualmente y la encuesta se promovió por correo y en diferentes redes sociales. Estuvo abierta entre el 3 de mayo y el 15 de junio de este año. Solo para que ustedes se den una idea, ¿qué países están participando a nivel global? Son estos, en esta encuesta, porque estamos muy interesados de saber qué es lo que está ocurriendo con la alimentación y la nutrición, pues no solo en México, sino en el mundo, porque esto nos tiene que dar la pauta para establecer programas de prevención, programas de promoción de la salud y también, ¿por qué no?, establecer diferentes políticas públicas alrededor de eso. Los criterios de inclusión, es decir, los resultados que ustedes van a ver, son respuestas que recibimos de personas mayores de 18 años que residen en México y que aceptaron participar en la encuesta. Por supuesto, este estudio fue aprobado por un comité de ética externo por la Universidad de Amberes, quienes son los que están liderando esta encuesta. Y para que podamos dimensionar los resultados, me gustaría explicar un poco, aunque yo creo que ustedes conocen cuáles son las recomendaciones de alimentación saludable. Pues recomendamos un alto consumo de fruta y verdura, porque la fruta y verdura contiene fibra y potasio, y el potasio es un micronutrimento que nos ayuda a controlar la presión arterial junto con el calcio y el magnesio. Entonces, necesitamos o queremos que las personas estén consumiendo o que tengan un alto consumo de fruta y verduras, más de 5 porciones al día entre ambos, pueden ser 3 frutas y 2 verduras o 3 verduras, 2 frutas, para poder llegar a la recomendación, pues, mínimo de fibra. También contienen antioxidantes, ya es bien sabido y está muy estudiado que una tercera parte de los cánceres se podrían prevenir con el consumo de frutas y verduras, ¿sí? Porque contienen antioxidantes. Y si viéramos de manera muy sencillo que es un cáncer, es la oxidación de una célula y los antioxidantes nos ayudarían pues a prevenir o a revertir esta oxidación. Las leguminosas tienen magnesio, acuérdense, no olvidemos potasio, magnesio y calcio, porque estos 3 micronutrimentos ayudan a controlar la presión arterial, y la presión arterial es el principal, y la hipertensión arterial, perdón, que es la presión arterial alta, es el principal factor de riesgo
de mortalidad de todas las causas y también el principal factor de riesgo de mortalidad por complicaciones por COVID. Entonces, leguminosas contienen magnesio, contienen fibra. En México tenemos una gran disponibilidad de esta y ustedes van a ver que es realmente preocupante que pues estamos consumiendo muy poco. La recomendación es 2 porciones al día. Pescado se recomienda al menos 2 veces por semana. ¿Por qué el pescado es saludable? Porque contiene una grasa que es cardioprotectora, la que llamamos omega 3, y podría ayudar también a controlar diferentes patologías. Los lácteos contienen calcio, se recomiendan los lácteos, sobre todo la leche descremada, 2 tazas al día porque contiene calcio y otra vez calcio, potasio y magnesio. Voy a hacer mucho énfasis en esos 3 nutrimentos, ayudan con el control de la presión arterial. Las oleaginosas, como cacahuates, nuez, almendra, contienen ácidos grasos monoinsaturados que también son cardioprotectores. La recomendación de consumo son 2 porciones al día. ¿Cuánto es 2 porciones? 2 puñitos que puedan tomar con su mano. Y agua simple o agua natural, como la llamen pues en sus casas, ¿sí? 8 vasos de agua mínimo al día. Esas son las recomendaciones de alimentación saludable. ¿Qué no recomendamos que se consuman? Bebidas azucaradas. De hecho, no deberíamos de consumir bebidas azucaradas porque incrementan el riesgo de enfermedades crónicas, todas las enfermedades que acabamos de mencionar, enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, sobrepeso y obesidad, y esto genera mayor complicación por la enfermedad por COVID-19. Productos ricos en grasa, azúcar y azúcar añadida, o sea, estamos hablando específicamente de los pastelitos y las galletas tipo sándwich que contienen muchas grasas saturadas que no favorecen a la salud del corazón, por el contrario, incrementan el riesgo. Y también, pues no queremos que consuma la población carnes procesadas. ¿Qué son las carnes procesadas? Todos los embutidos, salchicha, jamón, salami, mortadelas, chorizo, etcétera. La recomendación es de 0. Ojalá no se consumiera ninguna vez a la semana. Y si se va a consumir, ojalá sean menos de 2 porciones, es decir, menos de 2 rebanadas. Si nos están escuchando, mamá, sobre todo cuando antes del confinamiento, seguramente ustedes mandan mucho, porque lo hemos visto mucho cuando hemos trabajado en escuelas, la gran mayoría de los niños llegan sándwich de jamón. Contienen unas sustancias extrañas que se llaman nitritos y nitratos, estas carnes procesadas que incrementan el riesgo de cáncer. No estoy diciendo que van a desarrollar cáncer, sino que incrementan el riesgo. Entonces, con el tiempo, con una alta exposición, pues puede tener un efecto adverso a la salud. Entonces, esto es lo que no queremos que consuma la población. Y entonces, ahora sí, bajo este contexto, me gustaría que fueran pensando cómo creen que estamos de acuerdo a la evaluación que realizamos con esta pequeña encuesta en general en la población mexicana. Váyanlo reteniendo en sus metas, vayan reteniendo cómo creen y vayan pensando cómo creen que nos haya ido como mexicanos a la hora de evaluar el consumo. Bueno, ¿quiénes fueron los que contestaron? La gran mayoría fueron mujeres, 74.1% de nuestra muestra eran mujeres, de edad promedio 35 años, era con un alto nivel de escolaridad, 73.3% tenía una licenciatura o un grado superior a una licenciatura y tenían en promedio 7.8 semanas de confinamiento. En nuestra muestra vamos a estar hablando de los resultados de 607 personas. Y entonces, bueno, bajo ese contexto, en esta tabla, lo que yo les quisiera mostrar es, en la primera columna, ustedes ven los grupos de alimentos, frutas, verduras, leguminosas, leche, todo lo que estuvimos platicando hace un ratito. La recomendación, si era diaria o es 2 veces por semana o menor a cierta cantidad, por ejemplo, carnes rojas no queremos que consuman más de 2 a 3 veces por semana, ¿sí? Y carnes procesadas tampoco queremos que se consuman. Entonces tenemos la recomendación y tenemos el resultado del porcentaje de las personas que consumían, por ejemplo, frutas y verduras diariamente. 53.9% de las personas que respondieron la encuesta
consumen frutas diariamente. Solo estamos hablando de la frecuencia, no estamos hablando de la cantidad, o sea, solo les puedo decir quién sí está consumiendo al menos una porción al día. ¿Se acuerdan que necesitábamos 5? Quizás este número podría disminuir si habláramos de la adherencia en cuanto a cantidad. Durante el confinamiento, pues no se movió, ustedes pueden observar que no se movió mucho y nosotros lo veíamos, seguramente ustedes que nos están viendo, cuando iban al supermercado, veían los stands vacíos de los alimentos ultraprocesados, de las latas, no existían, estaban vacíos, había zonas vacías, pero las frutas y las verduras ahí estaban. Fíjense, como estrategia de alimentación, qué mal, nos fuimos hacia los alimentos que podrían provocar mayor daño versus los alimentos que no provocaban daño, al contrario, son saludables. ¿Y por qué hablo de los ultraprocesados? Porque además de tener grasas saturadas o azúcar añadido, son ricas en sodio. Y el sodio también incrementa el riesgo de enfermedades crónicas, por ejemplo, exacerba la hipertensión. Seguramente ustedes lo han escuchado. Bueno, en leguminosas, si se fijan, 23.2% consume diariamente. Esto es inaudito para nuestra población mexicana, dado que desde el punto de vista de cultura alimentaria, la base de nuestra alimentación es maíz, leguminosas, que son frijoles, lentejas, garbanzo, consumimos más frijoles, y chile. Esos son los 3 bases de la alimentación mexicana, hablando como cultura alimentaria. Y solo 23% lo consume diariamente. Leche, 30.3% consumía diariamente, oleaginosas 14%. Entonces, si se fijan, pues estos son los que adhieren a la recomendación diaria. Entonces, ustedes vayan sacando la diferencia de los que no están llegando a cumplir la recomendación de consumo diario. Y así sucesivamente. Lo único en donde notamos diferencias, porque, bueno, apenas iniciaba el confinamiento cuando nosotros hicimos la encuesta, incrementó un poco el consumo de pescado, ustedes lo pueden ver, y disminuyó el consumo de oleaginosas, quizás por el precio, porque efectivamente son más caras si lo pensamos en nuez y almendra. Una manera de consumir de manera barata las oleaginosas son los cacahuates, por ejemplo. Ojo, sin sal, porque los cacahuates con sal ya es otra historia, ¿sí? Y adherencia a carnes procesadas, si se fijan, la recomendación es de 0 a menos de 2 veces por semana. 43.5% de las personas que respondieron la encuesta son los que consumían menos de 2 veces por semana antes del confinamiento. Durante el confinamiento incrementó la adherencia, o sea, la adherencia, es decir, de 43.5 pasamos a 57.3% de las personas que no consumían más de 2 veces por semana este tipo de carnes procesadas. Quiere decir que el consumo de carnes procesadas disminuyó. En cuanto a bebidas azucaradas, pues no, son las cosas que no recomendamos como profesionales de la salud. Ustedes pueden ver el porcentaje de la población que consumía una porción o más al día, y de aperitivos dulces. Entonces, para ya comenzar con la discusión, en pocas palabras, encontramos que más del 40% de las personas encuestadas no consumen frutas y verduras todos los días. Acuérdense que las frutas y verduras tienen múltiples beneficios. Prevención de cáncer porque contienen antioxidantes, contienen fibra y podrían ayudar a el control de la saciedad, podrían ayudar también a estabilizar los niveles de glucosa en sangre, y pues las frutas y verduras también contienen potasio, que queremos que la población lo consuma para ayudar a la presión arterial. Entonces, solo un sector los está consumiendo diariamente, pero de estos no sabemos cuáles están llegando realmente a la recomendación de 5 porciones al día. 77% de la población encuestada no consume leguminosas diariamente, es decir, no está consumiendo magnesio, no está consumiendo fibra. Sí, eso es en lo que se traduce. Y acuérdense, potasio, magnesio y calcio importantes para estabilizar presión arterial. Más del 80% no consume cereales integrales, que son más bien refinados. Más del 80% no consume oleaginosas durante del confinamiento, aunque, y además lo que vimos es que disminuyó el consumo durante el confinamiento.
Más del 70% no consume pescado, al menos 2 veces por semana. Es una realidad, los mexicanos consumen poco pescado. Hay un mito de es muy costoso, pero en realidad hay muchos tipos de pescado que son baratos. Y más del 70% no consume leche diariamente. ¿Qué más encontramos? Más del 40% tiene una alta ingesta de carnes procesadas, aunque nos alegra un poco que haya disminuido durante el confinamiento el consumo de este producto. Todavía nos hace falta hacer mucho énfasis en disminuir este consumo. Entonces, ahora sí, en base a esto que hemos encontrado, a mí me gustaría que se abrieran pues los micrófonos o que nos puedan escribir a través del Facebook, que es donde se está transmitiendo, para poder resolver algunas dudas, recomendaciones, porque el panorama pues no es muy bueno para los mexicanos. Porque ya vimos que 75% de los adultos padecen exceso de peso. La causa directa de exceso de peso es la mala alimentación y la poca actividad física, y con el tema del confinamiento, pues no estamos mejorando la alimentación a pesar de que estamos en casa, y el nivel de actividad física se está disminuyendo. Adelante con las preguntas. Muchas gracias, doctora Yareni. Sumamente importante lo que nos acabas de comentar. La cuestión de la sindemia, creo que es algo que no está, por lo menos no para todos en el radar, y tampoco es una terminología de uso cotidiano, ¿no? Tampoco lo era pandemia, pero bueno, ahora ya la tenemos. Pero esto de sindemia, muy importante que nos lo comentes. Y alarmante, ¿no? Las cifras que nos proporcionas en torno al sobrepeso en México, más del 75% de los mexicanos, ¿no? Y quedarnos con las tres, ¿no? Lo que nos comentaste, el triángulo virtuoso de potasio, magnesio y calcio que hay que consumir diariamente. Y te quisiera preguntar, con estas cifras que tú nos mencionabas a nivel nacional, ¿por qué se considera, o en tu experiencia, ya que has tenido diversas experiencias también a nivel internacional? De hecho, esta ponencia la vi y te escuché, creo que fue en una universidad de Colombia, creo que fue que la estabas presentando. Entonces, ¿por qué consideras que los mexicanos hemos desarrollado esta mayor obesidad que en otros países? ¿Qué hacemos los mexicanos que nos ha llevado a este punto? Pues en realidad el tema de exceso de peso yo quisiera que lo viéramos como un problema global, no exclusivo de México. Si bien estamos compitiendo desafortunadamente por los primeros lugares, porque de un año a otro sí solo nos concentramos en los países miembros de la OCDE, estamos entre el primero y el segundo lugar. Existen muchos factores que determinan la alimentación y los hábitos de alimentación y de actividad física de los mexicanos. Y me gustaría proyectar para poder responder esta pregunta que es compleja. Me voy a regresar un poco a la presentación, aunque no la tengo, no lo traía preparado para mostrar. Lo considero relevante porque tendríamos que hablar de los determinantes del sobrepeso y la obesidad. Los determinantes inmediatos o las causas inmediatas del sobrepeso y la obesidad son los estilos de vida inadecuados, una alimentación inadecuada y sedentarismo o pobre nivel de actividad física. Existen otros componentes como la susceptibilidad genética y diferentes exposición a factores de riesgo como contaminantes que podrían tener una influencia en el estado de nutrición y también de salud. Pero ¿qué determina nosotros nos alimentemos como nos alimentemos y que las personas realicen o no actividad física? No solo es un tema de decisión individual, tenemos muchos factores que determinan esto. Por ejemplo, una persona que trabaja todo el día y que vive en la Ciudad de México, que se está desplazando hasta 2 horas y pierde 2 horas en el tráfico, en el ir y venir, lo último que quiere al llegar a casa es realizar actividad física. Es un determinante importante, pues, para que una persona decida si realiza o no actividad física. Las causas subyacentes que determinan a las causas inmediatas son
la disponibilidad de recursos, las prácticas de autocuidado, el nivel de escolaridad que tiene la persona también, las prácticas alimentarias, la calidad de servicios básicos. En el caso de los niños, el ambiente escolar y comunitario juegan un papel determinante en problemas de sobrepeso y obesidad, y también la distribución en los recursos del hogar. Pero, ¿qué determina esas causas subyacentes? Son las causas básicas. La estructura social, política y económica de un país genera también una dinámica importante para que nosotros tengamos cierto tipo de comportamiento. Es que si nosotros nada más lo aislamos al comportamiento individual, nos vamos a quedar muy, muy cortos. Existen problemas entre las estructuras básicas como urbanización, el medio ambiente, si tenemos o no ciclovías, en si nos sentimos o no seguros para que los niños salgan al parque a realizar actividad física. La seguridad es un tema importante que cuando hemos entrevistado a los papás de los niños y les preguntamos si realizan o no actividad física y las razones, pues son temas que regularmente salen a colación, ¿no? Cada vez las personas estamos más sedentarias, peor ahora con el teletrabajo o telestudio, pasamos muchas horas frente a pantallas. Antes decíamos viendo televisión, ahora es frente a pantallas porque podemos estar o en la computadora o podemos estar en el celular, pero todo el tiempo estamos con una vida de sedentarismo muy, muy importante. Entonces, las políticas públicas también determinan el comportamiento. Existe en México, pues están más subsidiados, por ejemplo, el azúcar versus la fruta y la verdura, cuando debería de ser al contrario, ¿no? Tendríamos que tener un subsidio principalmente a los alimentos saludables versus los alimentos no saludables. Entonces es muy complejo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Responder qué es lo que está ocurriendo en México. Pues una interacción importante entre estas tres dimensiones. Pues decir que pues, los mexicanos no quieren alimentarse de manera correcta, pues sería sí sería incorrecto porque sí tiene una responsabilidad individual, por supuesto, pero también tenemos una responsabilidad para mejorar el ambiente. Nuestro ambiente actualmente es obesogénico, existe poca regulación al respecto de pues aquellas actividades que nos podrían ayudar a disminuir los niveles de sobrepeso y obesidad. Y comento alguna, por ejemplo, en Escocia pagan menos impuestos las personas que utilizan transporte no motorizado. Ese es un ejemplo de política pública para incentivar la actividad física. Entonces, bueno, es una respuesta larga, pero no se puede responder de manera tan sencilla si no hablamos de los determinantes sociales del sobrepeso y la obesidad. O sea, quedarnos nada más con la alimentación y con la actividad física y que el individuo es el responsable de esto, nos quedaríamos muy cortos. Muchas gracias. Hablabas de que estábamos lamentablemente pues en los primeros lugares, ¿no? Por favor, corrígeme si me equivoco. ¿Está Estados Unidos en el primer lugar, Chile y después México? Para el 2018, así era, para el 2017, así como lo mencionaste, y hablando de los países miembros de la OCDE, para el 2018, con las nuevas encuestas, porque acuérdense que tuvimos una encuesta nacional de salud y nutrición en el 2018 y con ese nuevo resultado pasamos a segundo lugar. Chile quedó en primero, segundo México y tercer lugar Estados Unidos. No a nivel global, no estoy hablando datos de los países de la Organización Mundial de la Salud, insisto, estoy hablando de los países miembros de la OCDE. Muchas gracias. Pues lamentablemente aumentó entonces subimos de lugar. Y bueno, en estos resultados que nos mencionaste, que nos hiciste el favor de mostrarnos con el estudio que se realizó en México, bueno, no se observan cambios benéficos en torno al consumo, ¿no? de alimentos en mejora de la salud. ¿Cómo visualizan ustedes, los expertos en salud, que, bueno, este confinamiento va a perjudicar todavía más la salud de los mexicanos? ¿Va a incrementar el peso? ¿Cómo lo visualizan ustedes?
Es difícil. Yo, pues sin tener el 100% de la certeza en lo que voy a decir, visualizo que vamos a agravar el problema de exceso de peso. ¿Por qué? Porque las personas no están realizando actividad física y porque los resultados en el momento de revisar el cuestionario del Corona Cooking Survey, observamos que no se ha modificado el comportamiento con respecto a consumo. Sí, las personas están cocinando más en casa y eso es benéfico, por supuesto. Seguramente ahí vamos a tener un impacto positivo, pero en la medida en que no hagamos la orientación alimentaria y que las personas no se acerquen con los profesionales de la salud para una mejor orientación, vamos a continuar exacerbando el problema. Muy bien, bueno, voy a pasar a algunas preguntas que nos realizan en vivo. Bueno, nos mencionan que excelente tema y nos preguntan, doctora Yareni, en caso de un hombre de 85 años con diabetes que presenta falta de apetito, ¿qué tipo de alimentación o suplemento especial le puede ayudar? El Ensure, por ejemplo, es suficiente y de antemano, gracias por compartirnos sus conocimientos. Es persona adulto mayor, ¿cierto? 85 años, sí, Sí, con diabetes. sí, las personas adultas mayores requieren sí un apoyo importante y también hay que estarlos movilizando para evitar la pérdida de masa muscular, porque en la medida que pierde la masa muscular va a perder la funcionalidad. A esto le llamamos el síndrome de fragilidad y tienen mayor riesgo de enfermedad. Entonces, sí, efectivamente, si no tiene apetito, tenemos que buscar, aquí es la antítesis de lo que acabo de hablar anteriormente. Aquí sí tenemos que buscar el alto consumo de alimentos densamente energéticos. Eso significa que en poca cantidad tenga una gran, en poca cantidad de producto tengamos una gran cantidad de energía. Por ejemplo, un licuado, le llamamos licuado, se puede hacer a partir de la leche, leche entera. Ojo, estoy hablando de adulto mayor que no tiene apetito. No aplica para las personas adultas jóvenes, ¿sí? Y que no tienen problemas de apetito. Entonces, en ellos específicamente hay que buscar que sí tengan este consumo y entonces a base de leche, leche entera, se le agrega una fruta, le agregan oleaginosas para incrementar la cantidad de grasas, si es que tienen oleaginosas, nuez, almendra, cacahuates. Si no lo tienen, pónganle una cucharadita, ojo, una cucharadita me refiero a cafetera de aceite, así podemos incrementar la densidad energética, solo que tiene que ser una cucharadita pequeña, ¿sí? Y le pueden agregar también avena o una tortilla porque incrementamos la cantidad de energía que va a estar consumiendo. Hay que buscar comer con nuestros adultos mayores porque ellos pues están afectados. Si nosotros adultos jóvenes tenemos una afectación emocional por este confinamiento, los adultos mayores también, y entonces hay que sentarnos con ellos a comer, a convivir para que pueda alimentarse más, es decir, hay que rogar. Mencionó un producto, si es paciente, porque nos dijo con diabetes, no es recomendado el Ensure porque tiene azúcar. Tenemos que buscar otro tipo de productos para suplementar, que no tienen azúcar o que tienen un tipo de azúcar que no se absorbe. No puedo, no voy a decir la marca, ya nos podemos poner en contacto, buscar a un experto, pero que no lo contenga para que no se vaya a disparar sus niveles de glucosa. Pero en síntesis, lo que tenemos que hacer es sí rogarle a nuestros adultos mayores y fraccionar la dieta. Eso significa consumir en pequeñas cantidades muchas veces en el día. Aproximadamente 5 a 8 veces al día estar pasando alimentos porque están comiendo poquito y entonces necesitamos que coman más veces en el día para poder llegar al requerimiento energético y estarlo movilizando para evitar la pérdida de masa muscular. Perfecto. Bueno, también nos preguntan, bueno, a los pacientes que ya tienen enfermedades crónicas en esta cuarentena, tú mencionabas lo que ya comentamos de potasio, magnesio y calcio, pero ¿qué alimentos? Igual la gente no los identifica como tal en los alimentos, deben de estar consumiendo todos los días. Es decir, que en el súper, ahorita dejar de tarea, que se pongan a hacer el súper en línea, ¿con qué alimentos deberían de tener inmediatamente ahorita en el carrito? Así, yo lo pondría de manera sintetizada con esta tabla.
¿Qué debe de tener? Frutas y verduras. Debe de tener leguminosas, y leguminosas son frijoles, lentejas, garbanzo. Debe de tener pescado. Acuérdense el consumo de pescado al menos 2 veces por semana porque contienen grasas importantes que son cardioprotectoras. Y entonces eso es la que queremos que consuma. Lácteos, porque contiene el calcio, la fruta y verdura contiene potasio. Ojo, no estoy diciendo, estoy hablando solo de alimentación, de ninguna manera estoy hablando de suplementación. No debemos de suplementarnos, por favor, no se malinterprete, ¿sí? Las leguminosas contienen magnesio, las oleaginosas como cacahuates, almendras, tienen el tipo de grasa que son saludables, las grasas monoinsaturadas. Si pueden consumir aguacate, aunque es un fruto, nosotros lo consideramos dentro de las grasas saludables porque está también lleno de ácidos grasos monoinsaturados. Estos productos no deberían de faltar en su casa. Son los que no deberían de faltar. ¿Qué no deberían de tener en su casa? Bebidas azucaradas. Es que no se lo puedo quitar a mi hijo, me han dicho. Pues, ¿cómo? No hay manera que el niño lo consuma si no está en casa. Entonces, los adultos tenemos que evitar porque ellos no tienen el poder adquisitivo de llevarlo. Los niños van a consumir lo que esté disponible. Entonces, no hay que, pues la recomendación es que no lo estén consumiendo más si tienen antecedentes familiares de diabetes, hipertensión o de cualquier enfermedad crónica. ¿Qué no debería de haber? Productos ricos en grasas saturadas y o azúcar añadida. Estoy hablando de los panes empaquetados o las galletas empaquetadas, porque el tipo de grasa que tiene se llama grasa saturada y esa sí genera mucho problema cardiovascular. Y carnes procesadas, ¿qué no deberían de consumir? ¿Qué no deberían de tener en su súper? Eh, Salchichas, jamón, salami, mortadelas, etcétera. Eso es lo que no deberían de tener. Pensemos en los alimentos naturales. Entre menos químico tenga, va a ser mucho mejor, incluso para el medio ambiente. No solo generan un daño a la salud, generan un daño también a la salud humana, generan un daño también a la salud ambiental. Entre más ultraprocesado esté el producto, más daño te generará a ti como humano y más daño le generará al medio ambiente. Bueno, pues ambas somos docentes, entonces vamos dejando esta tarea, que las personas que nos están viendo ahorita hagan su súper. Dicen que la nutrición saludable inicia en el carrito del supermercado, ¿no? Entonces, como bien lo mencionaba, si no está en casa, pues no tienes cómo consumirlo. Entonces, empezar ahorita a hacer este súper con lo que tú nos estás comentando que debe de tener y realizarlo, y que sea tarea del día de hoy, empezar a hacerlo de esta manera y dejar de meter en ese supermercado lo que nos acabas de comentar que no debe de contener. Y muy importante los de los niños que tú mencionabas, bueno, de que no se les puede quitar. A nivel personal, se los comento, yo también le otorgaba pues más azúcar a mi hija, ¿no? De la que debía de consumir, ya saben, el chocolatito y demás. Y justo una recomendación de la doctora Yareni fue: elimínalo, y ahí con una labor de convencimiento ya no consume ese producto, de consumirlo todos los días, ya es la lechita sola, ¿no? Entonces, sí se puede realizar y yo creo que son pasos que tenemos que llevar a cabo. A preguntarte un tema que de hecho, bueno, la mayoría de nuestra audiencia son también mercadólogos o empresarios, ¿no? Sabemos que hay un tema del nuevo etiquetado que entrará en vigencia en los próximos meses. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Porque tiene total relación con lo que estamos hablando. Bueno, el nuevo etiquetado, antes de hablar del nuevo etiquetado, me gustaría, quisiera la reflexión, ¿quién de ustedes ha leído el de etiquetado actual? O sea, nada más reflexionenlo porque sé que no me pueden responder de manera directa. Y si usted lo ha leído, me gustaría preguntar si lo ha comprendido. Porque dice, tiene 200 calorías o 50 gramos de X producto, 35 gramos de otro producto, de nutrimentos. Por ejemplo, tiene 30 gramos de grasas saturadas. ¿Eso ustedes lo entienden? Me gustaría contarles que incluso se hizo un estudio al Instituto Nacional de Salud Pública
realizó un estudio entre profesionales de la nutrición que estaban estudiando nutrición, e incluso los alumnos de nutrición les era complicado comprender el etiquetado. Entonces, bajo esta circunstancia y bajo los nutrimentos que ya identificamos como los nutrimentos que incrementan el riesgo de enfermedades crónicas, se propone el nuevo etiquetado. Ahora, no se propone desde ahora, desde el 2000, solo estamos 20 años atrás. Desde el año 2000 ya la OMS venía incentivando a los países miembros de que comenzaran a implementar estrategias de política pública para disminuir el sobrepeso y la obesidad, porque entre los 80 y el 2000 se triplicó la prevalencia de exceso de peso. Entonces, esto ya se ve desde el 2000, ¿sí? Nada más quedémonos con esta cifra. Entonces, se comenzó a proponer una estrategia en el cual los consumidores puedan tomar decisiones en base a la información nutrimental del producto, en lo que ofrece desde el punto de vista nutrimental. Es decir, si es rico en azúcar, yo no tenga que hacer ninguna ecuación para poder saber que es rico en azúcar. Es decir, yo tendría que leer como consumidor, este producto es rico en azúcar, y ya decido si lo consumo o no. Entonces, bajo esa justificación es que se propone el nuevo etiquetado que va a ser frontal, que son octagonales, que pues estamos siguiendo una estrategia que se ha implementado en otros países de la región, por ejemplo, Chile, y en donde de manera directa nosotros como consumidores vamos a poder saber si ese producto es rico en energía, es rico en grasas saturadas, es rico en azúcar, es rico en sodio. En todos estos nutrimentos que estoy contando que incrementan el riesgo de enfermedades crónicas. Entonces, ese nuevo etiquetado que se aprobó por mayoría de votos, pues desde el 2019, el 22 de octubre del 2019, fue el Senado de la República que aprobó el dictamen de reforma de Ley General de Salud en materia de etiquetado de alimentos y bebidas, con 80 votos a favor, ojo, y 28 en contra, 4 abstenciones, ¿sí? Unos meses después, que fue el 1 de marzo del 2020, un juez otorgó pues una suspensión provisional a la puesta en marcha de esta nueva norma de etiquetado frontal. Y en plena pandemia, el 28 de marzo, ustedes recordarán, y en medio de toda la emergencia sanitaria, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la modificación a la norma oficial mexicana sobre el etiquetado. Y va a entrar en vigor a partir del 1 de octubre. Entonces, básicamente, ¿qué dice este nuevo etiquetado o qué va a tener este nuevo etiquetado? Se le va a pedir a la industria de alimentos que declare de manera sencilla, sin tener que hacer ninguna estrategia o pues de poner cosas técnicas que son complejas para la población, decir si el producto es rico en energía, es rico en grasas saturadas, es rico en azúcar. ¿Sí? Cuando dices rico es que tiene alto nivel, ¿no? Alto nivel, sí, son altos niveles, que tengan altos niveles de esos nutrimentos que generan daños a la salud. Entonces, esto aplicará para todos los alimentos y bebidas y tiene que estar de manera frontal, o sea, es decir, Sí. a la etiqueta al frente para que lo pueda ver el consumidor, Sí. y de manera clara, ¿no? Es un octágono y en donde dice, y puede haber productos que van a tener varios, Múltiples. ¿no? Sí, son sellos de advertencia. Y hay un reglamento. Digo, aquí sería como muy técnico hablar de ello, pero a partir de ciertos niveles, de ciertas cantidades de grasas saturadas, tendrá el sello. O sea, hay puntos de corte para poder establecer qué productos van a tener el sello y qué productos no lo van a tener. Y esto, digo, sabemos y como lo comentaste, Chile ya lo llevó a cabo. ¿Se espera que en México tenga un impacto muy positivo en la población y en la salud? Esperamos que sí, si no, no se hubiera luchado para ello. Ahora, se requieren estrategias. Esta es una enfermedad, el sobrepeso y las enfermedades crónicas son enfermedades multicausales. Solo para poner un ejemplo, la enfermedad por COVID-19 es una enfermedad unicausal. Sabemos que hay un agente infeccioso y ese agente infeccioso va a generar la enfermedad, ¿sí?
Si eliminamos ese agente infeccioso, se elimina la enfermedad. En el caso de las enfermedades crónicas, se llaman enfermedades crónicas que son complejas y multicausales porque no existe un solo determinante de la enfermedad. Existen múltiples determinantes. No va a ser el único, no se va a acabar el sobrepeso solamente con eso. Necesitamos múltiples estrategias de actividad física. Ya vieron, ustedes escucharon múltiples nutrimentos que se asocian con las enfermedades crónicas. Necesitamos cambiar el ambiente obesogénico en el que vivimos. Necesitamos cambiar la cultura en la que estamos, pues en realidad retomar nuestra cultura alimentaria porque estamos transculturizados, estamos consumiendo, hemos adoptado prácticas de alimentación de Occidente que han generado un importante problema de sobrepeso y obesidad y bueno, todas las enfermedades crónicas asociadas. Muy bien, voy a regresar con algunas preguntas que nos están haciendo en vivo. Bueno, te están felicitando, que excelente información, que muy importante, que muchas gracias. Y ¿alguna fruta o verdura en especial que nos aporte este triángulo virtuoso de magnesio, calcio y potasio? Fruta y verdura, coman todas las que quieran. De hecho, en la promoción es que sean de colores diferentes. No todas las frutas van a contener los 3 nutrimentos. Necesitamos comer variados de todos los grupos de alimentos para poder adquirirlos. Cada color, y me voy a regresar a la mano de la presentación de consumo de 5 al día, cada color nos proporciona un antioxidante diferente. Por eso requerimos que el consumo sea variado. Y me refiero hay frutas y verduras que son de color naranja, hay otras frutas que son de color rojo, otro que son blancas. La combinación de todas nos va a ayudar a tener una gran variedad de antioxidantes. La pigmentación de la fruta y la verdura lo dan estos nutrientes que le llamamos fitoquímicos y entonces necesitamos tener diferentes. Las frutas y las verduras, acuérdense que proporcionan en general potasio. El magnesio ustedes lo van a encontrar en leguminosas oleaginosas, en pescado también. El calcio ustedes lo van a encontrar en alimentos derivados del lácteo, como la leche. Es donde no están todos o en una fruta o en una verdura, ojalá. Tenemos que comer y afortunadamente porque así es más rica la alimentación, es diversa. También nos preguntan, ¿qué opinión tiene de los productos light, en específico de los refrescos light? Miren, es un tema complejo porque los estudios que tenemos al respecto de los sustitutos de azúcar, que son los que contienen estos edulcorantes artificiales, son a corto plazo. Entonces, sabemos que son reconocidos como seguros, por sus siglas así los llamamos, en un corto plazo, pero cada vez lo están consumiendo en edades tempranas de la vida y no sabemos cuáles van a ser los efectos a largo plazo de ese tipo de productos en una población que se expone en un largo periodo a este tipo de productos. Mi recomendación es no hay que dárselo a los niños. A los niños tendríamos que hacer que consuman los alimentos naturales y que prueben el sabor y que reconozcan el sabor natural. O sea, hay niños que dicen no me gusta el agua. Entonces imaginan la vida en general, no nada más del ser humano, la vida en general sin agua. Ese es el futuro de las futuras guerras mundiales que vamos a tener, va a ser por el tema de agua, de escasez de agua. ¿Por qué? Porque la vida no es sostenible sin este producto. Entonces, ¿por qué no hacer que los niños conozcan el sabor del agua natural? Es que le va a saber desabrido, le sabe al adulto, no le sabe al niño. O sea, le sabe al adulto porque ya reconoció ese sabor que es adictivo, además, porque sí estimula una parte del cerebro que nos hace sentir mejor y por eso es que se busca más. Entonces, mi recomendación es que si lo pueden ir disminuyendo, a lo mejor lo pueden consumir en una fase de transición porque están acostumbrados a consumir muchas bebidas con azúcar y entonces tú lo quieres dejar y a lo mejor pues intercambias tomaba 3, pues ahora voy a tomar uno con que no tenga azúcar, pero no de manera sostenida en el tiempo.
Muy bien. Bueno, esta pregunta se la he realizado a los invitados expertos que tengo, que he tenido en este programa Acción en todas las semanas. Y bueno, pues te quisiera preguntar, ¿qué aprendizajes o qué rescatarías tú a nivel personal o profesional de lo que se está viviendo en la actualidad? Tenemos muchos retos. Yo como nutrióloga soy una profesional de la salud y estoy preocupada y ocupada porque también estoy tratando de trabajar no solo en la formación de recursos humanos en salud, sino tratando de hacer investigación para poder conocer y orientarnos hacia dónde vamos en el consumo de alimentos y la prevención de enfermedades crónicas. Y bueno, como reflexión es que tenemos muchas cosas que hacer, no solo como profesionales de la salud, sino como humanos. Nos trae bastantes enseñanzas. En el tema de alimentación son temas que ya conocíamos, no de ahora, desde el 2000, pero que ahora están en el tema y en el ojo del huracán, porque se volvió mediático este tema. Ustedes vieron la comparación de personas infectadas, enfermas por COVID-19 y personas enfermas por sobrepeso y obesidad. Estamos hablando de millones de personas, el 50% de la población mundial tiene exceso de peso. O sea, traten de dimensionar ese problema. Y poco lo estamos hablando. Entonces, necesitamos actuar. Si cada uno, yo le pudiera dejar pues esa tareita que Paola dijo, de cada uno, llévese de tarea, de aquí al próximo súper que vayan a hacer, incorporen frutas y verduras, traten de ir dejando paulatinamente las bebidas azucaradas o los productos ricos en azúcar, y traten de realizar mayor actividad física, pues ustedes van a contribuir en una pequeña proporción a la salud de la población, no solo a su salud como persona, sino a la salud poblacional. Entonces tenemos muchos retos que enfrentar como profesionales de la salud y esto se vuelve cada vez más preocupante y relevante. Ahora solo hablé de sobrepeso y la obesidad, pero no hablé del hambre. Y nos vamos a enfrentar a un problema importante en grupos vulnerables en los próximos meses, porque pues es bien sabido que muchas personas están perdiendo el empleo. Ustedes vieron de mi encuesta, son 607 personas las que respondieron y el 70 y tantos por ciento, 70% de las que respondieron tenían una escolaridad alta, o sea, nivel licenciatura o más. 15.8%, no, 15% eran 14.8% de nuestras personas encuestadas declararon que no les alcanzaba para comprar alimentos. A esto le llamamos inseguridad alimentaria. Entonces, no nada más vamos a estar enfrentando el tema de sobrepeso y la obesidad, vamos a estar enfrentando, y ya lo estamos enfrentando, el tema del hambre y de inseguridad alimentaria. Entonces, pues muchas cosas que reflexionar y muchas cosas por hacer. Cada uno podemos hacer desde nuestra trinchera y pues ojalá que todos nos motivemos a estar trabajando por nuestra propia salud y también por la salud de los demás, de los otros. Muy bien, pues doctora Yareni, muchísimas gracias por la información, gracias por todo lo que nos proporcionaste. Yo creo que esa tarea que nos dejas a todos, ojalá que por ahí en los comentarios, después en el video nos puedan poner si ya la llevaron a cabo, eso sería importante. Gracias por tus conocimientos, gracias por el tiempo, Yareni, por estar en este programa. Y recordarles a todos los que nos están viendo, pues que cada semana tenemos nuestro programa Acción. En el siguiente programa vamos a tener a Óscar Israel Reyes Dueñas, que es el presidente de AMPI Guadalajara, con el tema plusvalías y realidad del sector inmobiliario durante la crisis sanitaria. Entonces, bueno, pues nuevamente muchas gracias a todos los que nos están observando. Muchas gracias a ti, Yareni, por toda la información, por todo lo que nos proporcionaste, por todo este conocimiento, y pues nos llevamos grandes retos para nuestra vida personal y bueno, pues a nivel nacional y mundial, ¿no? Con todo lo que está sucediendo. Muchísimas gracias nuevamente y buenas tardes.